El gran problema hoy día de la iglesia es que habla tanto de Jesús y dice somos cristocéntricos y hablamos de Jesús que es Dios, hombre encarnado, y todo el tema es Jesús, 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 pero no hablamos de lo que Él habló. Definimos hace unos días la palabra cristología. ¿Qué es? ¿Qué es la cristología? Un día de esto les pasó un examen así sorpresa hoy. ¿Qué dijimos que era la cristología? Diga, hermano, pase. La ciencia que estudia a Cristo. En términos más ligados al lenguaje evangélico, decimos es la doctrina sobre Cristo. La doctrina sobre Cristo, cristología, la enseñanza, la doctrina acerca de Cristo. Una cristología, oigan bien todas estas cosas, una cristología que no hable del reino de Dios puede volverse idolatría. Porque no podemos hablar de Jesús si no hablamos del reino que se inició en Jesús. La centralidad de Jesús en la Biblia es porque en Él Dios hace presente su reino. Y vamos a hablar de esto. Marcos. Capítulo 1. Lo segundo en lo que creemos después de hablar de la fe es que creemos en el reino de Dios. Óyeme bien, muchas características de Betania que nos diferencian de muchas iglesias es que las demás iglesias quieren responder al esquema religioso de ser iglesia. Yo nunca he querido responder al esquema religioso de ser iglesia, sino al esquema del reino de Dios, que es lo que vamos a ver en gráfica. No me interesa ser iglesia como las demás iglesias. No me interesa ser una iglesia de acuerdo a los bautistas, de acuerdo a los centroamericanos o asambleas de Dios. No. Yo quiero que Betania sea una iglesia que encarne la mentalidad, la vida, las características del reino. Leamos la palabra. Capítulo 1, versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, dejando las redes, los siguieron. Padre, enséñanos tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Solo bajámosle un poquito a los monitores, nada más, un poquito.
Gloria a Dios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gloria a Dios, gloria a Dios. Bájamele, 1, 2, 3, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios, ahí. Muy bien, hoy sí. Hay algunas características de Betania con las cuales entran en conflicto cuando los hermanos que vienen de otras iglesias conocen nuestra iglesia. Muchas personas ven el mover de Dios, ven las maravillas del Señor, ven las cosas gloriosas que Dios hace, los milagros que Dios hace. Ayer estuvimos en Ciudad Futura, fue algo maravilloso, unos testimonios de Dios gloriosos. Fuimos a comer a la casa de una hermanita después y nos contaba unas cosas tremendas. Y ella decía, fíjense que cuando ustedes vienen, uno siente dos cosas: la predicación que traen del Evangelio, pero también ustedes no solo andan predicando, sino también andan corriendo. Y quizás pensamos que sí, que andábamos a prisa haciendo la obra, ¿verdad? Pero no, me dijo, ustedes andan corriendo a los malos espíritus que gobiernan en estas calles, me dice. Ustedes llegan con esa presencia de Dios y uno siente, me dice, se siente liberado. Hay fuerzas espirituales que huyen. Y claro, esto está en el Evangelio. Cuando Jesús llegaba a una zona de presencia demoníaca, se manifestaba el demonio, porque sentía que él llegaba para hacerlo huir. Y la gente se alegra de esto y quiere conocer la iglesia, de repente viene, pero luego encuentra una iglesia que no es como las otras iglesias. Y encuentra un pastor que no es como los otros pastores. Porque a nosotros se nos ha vendido la idea que el poder del Espíritu Santo es dado a las iglesias que con rigurosidad se apegan a una forma de santidad que la gente entiende como un moralismo estricto. Las iglesias están gobernadas, me decía un hermano, pastor donde fui a predicar, me decía, mire, me decía, ¿y usted cuántas horas pasa orando para que Dios le hable así, para ver ese mover del Señor? Porque la gente ha sido enseñada que la cantidad de tiempo que pasa orando va a determinar su unción. Y los pastores quieren dar una impresión de que son, pero hombres de oración, y que por esa oración cae el Espíritu sobre ellos y le da ese poder. No, hermanitos. Yo le decía, no, hermanito, le digo yo. El tema aquí no es cuánto pasamos orando. El tema aquí es cuán presto estoy para atender la llamada del Espíritu cuando Él quiere hablar conmigo. Porque una cosa le digo es cuando yo lo busco en oración porque yo lo necesito. Y yo de repente puedo pasar orando un tiempo, llorando delante de Dios porque necesito de Él.
Pero eso no cuenta para la unción, porque ahí soy yo pidiéndole ayuda a Él que lo necesito. La unción tiene que ver cuando Él es el que me busca a mí, porque me necesita para algo. Cuando Él me despierta, cuando Él provoca en mí una como llamada que quiere hablar conmigo, y cuando yo acudo a esa cita que quiere el Señor, y cuando Él me habla sobre lo que quiere, y yo respondo en obediencia a eso que Él quiere, allí entra el tema de la unción. La unción tiene que ver con nuestra disposición y obediencia cuando Él me dice, quiero que hagas esto, quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá. ¿De qué sirve tener a alguien que esté a la par suya todos los días, pensando que por estar próximo, o sea, la proximidad física, usted va a derramar sobre él su buen sentir, su buen parecer, y lo va a dotar de recursos solo porque hay proximidad física? No, la proximidad física no me interesa a mí. Lo que me interesa es que si está próximo o distante, yo le digo, mira, vení, vas a hacer esto, y él vaya a hacer las cosas exactamente como se las he dicho. Harás esto y vas a necesitar esto, yo te lo entrego. Para hacer el ministerio, Dios nos envía a realizar tareas y nos dota de capacidades divinas. La unción entonces no tiene que ver en principio con la proximidad, tiene que ver con la obediencia en las tareas asignadas. Cuando el Espíritu le hable y le envíe a hacer una tarea y usted ni siquiera se acerca para escucharla y mucho menos obedecerla, olvídese de la unción. Olvídese. Ahí no habrá ningún poder, ahí no habrá ninguna autoridad, ahí no habrá nada. Pero a los pastores les gusta impresionar a la gente, que tiene una gran unción porque pasa 10 horas orando, 5 días ayunando. Una vez aparece en los evangelios que ayunó Jesús, una tan sola vez. Ya en el ministerio le reclamaban, ¿y por qué los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? Y claro, las iglesias tienden a ver que el siervo de Dios es solo en el cielo pasa prometido. No. La autoridad del siervo de Dios nace en la disposición de su corazón para hacer lo que Dios lo manda hacer. Eso, no hay más. A esa persona Dios la dota de respaldo y de autoridad. ¿Por qué? Porque hace lo que Dios quiere, punto. No hay más.
no está ahí solo haciendo bulto. ¿De qué le sirve a Dios que usted pase 5 horas orando si no es de lo que Él quiere? Si no le da lo que le pide. ¿De qué le sirve entonces? ¿De qué le sirve a Dios eso? ¿Hay que orar? Claro que hay que orar. Pero la clave está en la obediencia. Cuando Dios te llama, vení, quiero hablar con vos. Quiero que vayas a hacer esto. Te quiero encomendar esta tarea. Hacelo. Yo te voy a dotar de los recursos para que lo hagas. Los recursos divinos nos llegan para el cumplimiento de una misión. La bendición del poder divino llega para cumplir una tarea, no para estar en el culto. Ay, qué lindo, disfruté hoy la presencia de Dios, qué bello. Pero si nunca predica, no, eso es chafela, me es chavela. La presencia, la unción, es para hacer la misión. Es para irse a meter a la tierra donde de verdad va a necesitar la unción. Es que la unción aquí no se necesita. Se necesita cuando hay que irse a meter al campo de trabajo donde sí se requiere el poder de Dios para enfrentar situaciones bien problemáticas. Ahí sí, si no hay unción, olvídese. Si no hay autoridad de Dios, si no hay poder del Espíritu, por gusto. Entonces la gente entra y se pregunta algunas cosas. ¿Y aquí por qué dejan servir a gente que no está casada? ¿Verdad? Porque vienen de iglesias donde eso es una cosa bien estricta. Es más, la sana doctrina le llaman. Y aquí, ¿por qué un divorciado tiene privilegios? Y comienzan a ver ciertas características que le suenan como a libertinaje. ¿Y por qué bailan en el lanzamiento? Pusieron una música que me mató el espíritu. O sea que cuando van en el microbús, muertos van. O sea que cuando andan en los buses con el gran buangán, que zumba ahí el reggaetón. Hay que darle una expresión boca a boca cuando llegan al destino, que ya van muertos. Una genuina espiritualidad, eso no le afecta. La espiritualidad no nace. Por eso Jesús dice: yo con ustedes no sé qué hacer, dice. Les pongo música, no bailan, están callados, están tristes, no lloran. Adelante, siervo. La gente siempre anda divagando en muchos asuntos superfluos. ¿Por qué? Porque hay una institución que se llama iglesia que ha hecho un catálogo de cosas buenas y de cosas malas. Así como en la antigüedad Israel tenía animales puros, animales impuros. Hoy la iglesia evangélica ha hecho un catálogo
cosas malas, pecados y cosas santas. Y comienza a enseñarlo como que fuera la Biblia. Comienza a enseñarlo, a repetirlo y a transmitirlo a la iglesia y al mundo. Entonces de repente uno comienza a escuchar una música de su buen gusto, por decir de lo más sereno. Uno puede comenzar a escuchar a Johann Sebastian, y usted que no es evangélico. Nosotros le hemos dicho a la gente que esa canción es pecado. Comienzo a oír a Roberto Carlos, una canción que canta tan cargada de buen sentimiento. Nada que ver con todo el perreo de ahora, ¿verdad? Y si la hermanita quiere recordar los tiempos y de repente pone los Panchos, o los Tres Gases, ¿va? O a Pedro Infante, ¿va? Deja que salga la luna. Ay, Pedrito. Y usted que no es servidora, que estoy yendo a Pedro Infante. Ahora, ¿quién le ha dicho claro a la gente que oír a Pedro Infante es pecado? Eso que se llama iglesia. Porque la iglesia ha hecho un catálogo de cosas. ¿Qué debe oír? ¿Qué no debe oír? ¿Qué debe comer? ¿Qué no debe comer? ¿Qué debe beber? ¿Qué no debe beber? ¿Cómo debe vestirse? ¿Cómo no debe vestirse? ¿Hasta dónde le va a llegar el pantalón? ¿Dónde le va a llegar la falda? O sea, la gente tiene un catálogo donde se busca normar lo externo del creyente. Y cuando usted llega a las iglesias, comienzan a darle ese catálogo. Y en la medida que usted se apega a ese catálogo, usted será un creyente de verdad. Mientras que los otros son unos impíos. El mundo entraba a la iglesia, la ha contaminado. Porque nosotros hemos centrado el evangelio donde jamás Jesús lo centró. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos algunas cosas que parecen libertinas para el resto de las personas? Mi vida personal, mi vida cristiana personal, no se inspira en el moralismo que las iglesias evangélicas quieren de mí, sino en mi comprensión del reino de Dios en los evangelios. Cómo Jesús vivía el reino de Dios. Cómo Él asumía el reino de Dios. Les tendré que decir que a la luz del reino de Dios, Jesús vivía su ministerio de una manera extraña para la religión establecida. Confundía a la iglesia de aquel momento, la sinagoga y el templo, se confundía. Porque para la religión, la gloria de Dios no podía estar con Jesús.
no podía estar con Jesús porque la gloria de Dios es tan santa y Jesús es tan pecador. Porque no estén creyendo, hermanitos, que a Jesús lo consideraban un santo. Por ahí comencemos este tema del reino de Dios. Para ustedes y para mí, hoy Jesús es santo. Hoy. Pero si usted lee en los evangelios lo que la gente opinaba de Jesús, usted jamás va a encontrar que las personas lo vieran como un santo. ¿Sabe quiénes le llamaban santo? ¿Sabe quiénes? Los demonios. Ellos le llamaban el santo. Ellos lo identificaban como el santo. Usted lee en los evangelios, y claro, aquí está el gran problema nuestro, que no leemos los evangelios. No tenemos una imagen de Jesús que nazca de los evangelios, sino que tenemos una imagen de Jesús que ha nacido de la doctrina, del dogma que durante siglos se ha construido. Aquí hay dos cosas diferentes: el evangelio y el dogma. ¿Me explico? Ponen las dos palabras ahí, por favor, y voy a explicárselas. El evangelio es lo que está registrado en la escritura. Ahí está. ¿Cómo conozco el evangelio? Lean los evangelios. Y cuando leamos los evangelios y usted vaya rastreando y se vaya preguntando, ¿qué pensaba la familia de Jesús sobre Jesús? Por ahí empecemos. Porque como para ustedes, lo que la familia diga de nosotros es bien importante, ¿va? Entonces, si la familia habla mal de mí, como que no valgo. Y ustedes van a ver que todos aquí tenemos. Y ustedes van a ver que la familia de Jesús no hablaba tan bien de Jesús. Fíjese, pensemos esto. Hablar del evangelio y poner aquí a Jesús. Jesús, ¿qué pensaban de Jesús? Primero, su familia. Segundo, el pueblito en el que él nació y creció. ¿Qué pensaban de Jesús? Y ponemos esta gente. Su familia, el pueblo donde él nació y creció, la iglesia de aquel momento, o sea, los hermanos judíos, los creyentes judíos en la sinagoga, en el templo, que pensaban de Jesús. Los tres niveles, ¿qué pensaba de Jesús? Su familia, rápido sus dedos, hijitos. El pueblo donde nació, la iglesia de aquel momento. Cuando digo iglesia me refiero al templo y la sinagoga. Me refiero a sacerdotes, escribas, doctores de la ley. O sea, la gente de respeto. La gente que era respetada por su entrega, por su rectitud, diríamos por su santidad. La gente que era respetada eran sacerdotes, escribas, doctores de la ley. Esa era la gente honorable, la gente de respeto. Por tanto, sería bueno preguntarnos, ¿qué pensaba esta gente de respeto
con una integridad moral, un ejemplo de moral. ¿Qué pensaba esta gente de Jesús? ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Y entonces, si usted comienza a leer los evangelios, tómese el evangelio de Marcos, que es el más antiguo y el más corto, y rastree allí la familia de Jesús. ¿Qué pensaba de Jesús? Rastree, busque como clave de lectura. Siempre que aparezca la familia de Jesús ahí, pregunte qué decían de él. Y le voy a decir que no van a encontrar cosas tan halagadoras. No crean que van a encontrar cosas. Yo quiero decir que mi hermano, no crean que Santiago, ¿verdad?, uno de los hermanos de Jesús, el que después asumió dirección en Jerusalén, no crean que él decía, yo quiero hablar de mi hermano es un hombre que de veras nos impacta con su evangelio que predica, con los milagros que... No, el evangelio dirá, porque sus hermanos no creían en él. Y ahora viene una gran pregunta: ¿y por qué sus hermanos no creían en él? ¿Qué miraban? Es que quiero que se quiten la imagen dogmática de Jesús. La imagen dogmática, o sea, aquí, es la imagen que la doctrina ha creado sobre Jesús. El dogma es la construcción doctrinal que se ha hecho sobre Jesús a través del tiempo. ¿Copiaste de eso? ¿Pues lo pones aquí o no? El dogma es la construcción doctrinal que se ha hecho sobre Jesús a través del tiempo. ¿Me entienden? Entonces se ha construido una imagen acerca de Jesús, pero tan divina, que no se parece ya en nada al de los evangelios. Y esa construcción la ha hecho la iglesia. Esa institución que llamamos iglesia. Por eso aquí les quiero decir, la iglesia ha hecho tanto daño al evangelio, porque ha metido en la cabeza de la gente ciertas enseñanzas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y una de ellas es que nos ha hablado de un Jesús tan perfecto, tan celestial, tan divino, que nos imaginamos que cuando él vivió entre la gente, toda la gente lo aceptaba, toda la gente lo recibía, que él caminaba y que parecía un líder político, que todos le decían: Señor, su autógrafo, fírmeme aquí, por favor. Señor Jesús, deme su autógrafo. Y que los líderes religiosos y que la familia daba testimonio de él, y que los pastores de aquella época, los grandes líderes de aquella época decían: hey, ese hombre es de Dios, eso me lo respetamos. No. El Cristo, mire, esto nos pasa ya que estamos en el Día de la Madre, ¿verdad? Para la gente que dice, ¿verdad?, esto nos pasa. Vaya, usted tiene a su mamá. Una de las ofensas más grandes que hay ahora, ¿cuál es? Tu madre. ¿Qué dijiste, esa santa no sé cuánto? O sea, que le saquen la madre. Porque ¿quién de ustedes no ama a su mamá? Todos. No
admiten una crítica sobre la mamá, un defecto de su mamá, un error de la mamá y peor aún, el pasado de su mamá. Los hijos llegamos a desarrollar una imagen tan dulce y perfecta de nuestra madre. ¿Me entienden? O sea, nuestra madre es... Ahí usted vea todas las tonteras que han puesto de ahí. Y se deshacen. Que mi madre aquí, que mi madre por allá, que mi madre, mi madre, mi madre. Ahí lea los muros. Hasta burla, eso llaman. Ahora, usted tiene una imagen de su mamá de gran respeto. Ahora, yo le pregunto, ¿y si alguien comenzara a hablarle a usted de que su mamá ya por los 14 años era chuchacuta? Mira, hijito, yo te voy a decir algo, hijito, fíjate que mira, tu mamá cuando tenía 18 años, eso ya me parece a ofensa. Porque la imagen que tenemos es la de la mujer que hemos construido con el paso del tiempo, la que me cuidó, la que me chineó, la que me... Exactamente lo mismo pasa con Jesús. La iglesia nos ha dejado un dogma sobre Jesús. Ha construido una imagen sobre Jesús. Como usted cree hoy que su mami, mi mami es la más santa. Sí, claro, es la más santa para usted. Para usted. Pero si comenzamos a escarbar, ya haciendo un trabajo de historia, no de sentimiento, de historia. ¿Me explico? Yendo, mami, usted cuando estaba de mi edad, mami, mami. Mamá, un vecino que ni ayer me contó cosas suyas. ¿Qué va a sentir este primero? Como herida, va. Es más, ni la va a querer escuchar. No me hable, ella es mi mami, ponte, no quiero saber nada. Va, está bien, puede quedarse así si quiere y no saber nada. Claro, saber cosas no significa ni que la vaya a respetar, ni que ya no la va a amar, ni que ya no la va a cuidar. No, nada que ver con eso. Eso lo descubría la mujer luchadora, histórica, real, que se forjó allí en la historia. Claro, nadie quiere escarbar estas cosas porque la comprensión tan perfecta que tenemos de nuestra madre se sentiría herida si comenzamos a conocer detalles un poco oscuros. ¿Me entienden? Y claro, como hoy toda la mamá ya está señora, pues si ya eso volado pasó hace años, ya nadie se acuerda, ¿va? Ya, tanto tiempo que ya pasó, que ya nadie, ¿quién se va a acordar que tenía 3 novios? Nadie. ¿Quién se va a acordar de eso? O sea, ya nadie. Con Jesús pasa exactamente lo mismo. La religión cristiana se ha encargado de crearnos un Jesús tan puro celestialmente, tan allí en la gloria, que cuando vamos al Evangelio vamos a descubrir cosas que no son como el dogma lo ha dicho, como la doctrina lo ha dicho. Vamos a descubrir un Jesús tan humano, tan condenado por la religión. Solo
una persona siempre lo apoyó en todo lo que hacía: su padre. Nada más. Su familia, no crean que Jesús decía, cuando se levantó de los muertos, no crean que Jesús dijo: quiero agradecer a mi familia porque siempre confió en mí, sabía que yo era el elegido, sabía que yo era el Cristo, mis hermanos fueron de apoyo, mi padre José. No. Un día estaba predicando y le llegaron a decir: te venimos a traer porque estás loco. Marcos 3:20. Estás loco. O sea, se le zafó una tuerca a Jesús. La familia, si la familia que te ama cree que estás deschavetadito, vos estás loco. Es que en realidad había que estar loco para hacer las cosas que Jesús hizo. O como decíamos el tema de la fe, loco o un hombre de fe. Un hombre de fe. Si ustedes le preguntan al pueblo donde Jesús nació, solo vean Marcos rapidito, ya que están ahí. Hablábamos de la familia. Capítulo 3, versículo 20. ¿Está conmigo ahí? 3:20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, o sea, la familia, salieron a hacerse cargo de él. ¿Por qué, hermanitos? Porque decía: este se ha pelado, este está loco. Este está loco, está fuera de sí. Venimos a llevarte a la casa, loquito. Imagínense la familia. La mamá, ya se volvió loco, vayan a traerlo. Y estaba él allá predicando el reino de Dios, y aquí y allá. Y llegan los hermanos: te venimos a traer porque están locos, pues, la verdad. Se te han pelado los cables. Y dice más adelante en el 31, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. O sea, están locos y te vienen a traer. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Otra concepción. Jesús tenía otra manera de ver el parentesco y la gente de fe. Eran mundos diferentes. Él miraba la cosa un poco distinta. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, salió de allí y ¿a dónde se fue? ¿Cómo dice la Reina Valera? A su tierra. 2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían, maravillados muchos de los que decían: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el hijo del carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban a causa de él. 5.
pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos, 6. Y él se quedó asombrado de qué. No le creían. ¿Le creía a su familia? ¿Los cheros con quienes creció le creían? Tampoco. Y claro, preguntéme entonces, ¿qué miraban en él para no creerle? ¿Por qué sus cheros con quienes creció, jugó, con quienes salían al río, con quienes salían a caminar, ¿por qué sus vecinos no le creían? ¿Por qué su familia no le creía? ¿Qué miraban en él, pues? Y dice, se escandalizaba. ¿Leyeron eso? ¿Lo leyeron o no? Dígame sí, pues. Se escandalizaban. Ahora, ¿por qué se escandalizaban? Escandalizaba quiere decir que les causaba tropiezo. ¿Qué tiene usted por escándalo? Algo que a usted le escandaliza, ¿qué es? ¿Le da vergüenza? ¿Qué más? ¿Asombro? ¿Rechazo? Es que a mí esto me escandaliza. Indignación. Hasta enojo, tristeza, o sea, a mí esto no entiendo cómo es que este hombre hace grandes milagros, pero vemos cosas que no. Y claro, esa es la gran pregunta, ¿y cómo es que hace milagros y vemos cosas que no nos cuadran? Escandalizarse es percatarse de cosas que no me cuadran en la cabeza. ¿Me explico? O sea, que tenemos un esquema de cómo debería de ser el Hijo de Dios, cómo debería ser el Mesías. Tengo un esquema. Nos han enseñado que un hombre de Dios debe ser así. Pero es que yo veo que este no es así, hombre. Yo veo que este no encaja en mi esquema. Pero por otro lado no entiendo cómo es que de sus manos salen cosas milagrosas. Entonces, esta contradicción, ¿me entienden? Les causaba escándalo. No lograban cuajar esto. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál era el esquema que tenían de un Mesías? ¿Cuál es el esquema de un siervo de Dios? ¿Cuál es el esquema que tenían de un hombre de Dios? Y que miraban en Jesús para encontrar que hay un abismo entre lo que ellos entendían por un siervo de Dios y lo que miraban en Jesús. ¿Me entienden? Y por otro lado sabían que Dios lo respaldaba y no entendían cómo Dios podía respaldar eso. Es aquí el punto del asunto. Vea Juan conmigo. Ve el Evangelio de Juan. Tomaremos el capítulo 9. Ustedes conocen el capítulo 9, ¿de qué nos habla? La sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Del 1 al 12 tenemos el milagro. Ustedes ya lo conocen. Versículo 13. ¿Ante quién llevaron al ciego?
quítese la idea negativa que hoy tenemos de los fariseos, quítesela. Porque con los fariseos pasa lo mismo. Decimos la palabra fariseo y ¿qué se nos viene a la imagen? ¿Ah? Casi de qué lo ponemos de sinónimo. Ah, de hipócrita. Ahora, esa idea la tenemos hoy. Pero olvídense de eso. La idea de que los fariseos son hipócritas, esa fue una construcción cristiana que se hizo de los fariseos. Pero en su sociedad, los fariseos eran los hombres de respeto moral en la sociedad judía. O sea, los fariseos eran aquellos que la gente decía, así quiero ser yo. Miraban a un fariseo y decían, así quiero vivir yo. Íntegro como ese fariseo. Quiero cuidar la ley como ese fariseo. El fariseo era alguien inescrupuloso. No, escrupuloso sería, ¿verdad? Escrupuloso. Alguien íntegro. Alguien que se había construido una imagen de alguien recto. Perfecto. Y claro, quien más les va a zumbar pita a esos modelos de moral será Jesús. Él les va a zumbar ataques, porque detrás de esa moralidad aparentemente recta, que como líderes del templo y de la sinagoga aparentaban, detrás habían corazones que dañaban al prójimo, que despreciaban al prójimo, que marginaban al prójimo. Parecían rectos porque se apegaban a la moral, pero despreciaban al prójimo. Y eso lo vamos a descubrir en el Evangelio. Gente que dice, yo jamás he ido al cine, soy santa, nunca he ido a una feria de agosto a andar con los diablos ahí en las ruedas, yo soy una persona íntegra. Ah, pero tiene un corazón contra el prójimo que... Eso es lo que molestaba a Jesús. Fíjense bien, cuando dice se lo llevan a los fariseos, se lo llevan porque esa es la gente considerada santa, íntegra, los modelos a seguir en aquella sociedad. Y dice, versículo 15, por eso los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él respondió, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Y algunos de los fariseos que comentaban, o sea, los líderes de la iglesia de aquel momento, ¿verdad? Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? ¿Cómo le llamaban a Jesús? ¿Y por qué? O sea, que no es el santo, pues. ¿Por qué la gente religiosa, la gente correcta de aquel momento le llamaba pecador? Y su conflicto era peor, porque no solo era pecador a su juicio, sino que hacía milagros. Había un derramamiento de Dios a través de su ministerio. Y sigue diciendo, ¿y tú qué opinas de él? Le dijeron. Yo digo que es profeta, dice. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres. Y ahí viene el diálogo que tendrán con sus padres. 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios,
a nosotros nos consta que ¿qué? O sea, la gente, el concilio de pastores de una zona se reunieron y dijeron, no, este hombre, este no es a la altura moral nuestra como líderes, como siervos de Dios que dirigimos las sinagogas, el templo. Nosotros tenemos un testimonio, una vida recta. Este hemos comprobado que es pecador. ¿Me van siguiendo? Si es pecador, dice el cieguito, no lo sé. Lo único que sé es que yo ciego y ahora veo. Es lo que sé. La gente, la dirigencia religiosa se concentra en la moralidad de Jesús. El ciego se concentra en la capacidad de Jesús de ser instrumento de Dios para darle vida. La capacidad de Jesús para transmitirle vida, restauración, esperanza, para transmitirle dones de Dios. ¿Me entienden? Yo no puedo hablar de su moralidad, dice, yo no sé nada. No sé. Si es pecador o no, yo no lo sé. Yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Y con la moralidad de los fariseos, ¿a cuántos habían sanado? Con la perfección de los fariseos, ¿a cuántos habían curado? Ninguno. Y sigue diciendo, pero ellos me insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Este cieguito era brinconcito, ¿eh? Entonces lo insultaron. Ah, aquí ya no son tan santos, va. Ah, la gran ultrajada que le pegaron al pobre. Y le dijeron, discípulo de ese, oiga la forma despectiva. O sea, la gente que se considera buena, santa, recta y justa, en su momento, ve a Jesús y dice, discípulo de ese, lo serás tú. Porque nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde vino. Es que ahí está lo sorprendente, dice el Choquito, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos. ¿Y a quiénes? A los que hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, su familia, o sea, su parentela, sus vecinos, toda la charada que tenía ahí, y la iglesia de su momento, la dirigencia religiosa de su momento, gente moralmente calificada, gente que presidía el templo, gente que presidía las sinagogas, gente que mantenía una integridad, todos ellos dijeron,
este es por gusto. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. ¿Por qué la manera de vivir de Jesús no conciliaba con el esquema heredado? La manera en que Jesús vivía no se apegaba a lo que se había construido como el perfil de un siervo, de un hombre, de un Mesías de Dios. ¿Y cómo era entonces lo que él vivía? ¿Qué era lo que él hacía? ¿En qué rompía los esquemas? ¿En qué se salía del huacal? Y claro, al salirse del huacal, causaba escándalo, provocaba crisis. Es que no entendemos mira, mire cómo se va a referir en los evangelios. Siempre en Marcos, quedémonos para no ir tan lejos. Cuando Jesús va a sanar, y esto lo van a acusar, capítulo 2, versículo 13. Levíticos, Marcos capítulo 2, versículo 13, de Leví. ¿Está ahí? El 14, veamos, 2:14 de Marcos. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo. Y Leví se levantó y lo siguió. ¿Está conmigo ahí? Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya que eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y come con pecadores de impuestos, con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas capítulo 7, acompáñenme. Lucas 7, versículo 29. ¿Está conmigo? 7:29. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a los niños sentados en la plaza que se gritaban unos a otros: tocamos la flauta, ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre, ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y ustedes dicen ¿qué? Vaya, no come ni bebe. Es un siervo de Dios santo.
por gusto, ni le creyeron tampoco. Y ahora vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Vino Juan el Santo por gusto, no comía ni bebía vino. Vino Jesús, que pasaba comiendo y bebiendo vino, borracho y comelón. Entonces, ¿qué había en Jesús? Cuando veamos a Jesús y su caminar en los evangelios, vamos a descubrir por qué la práctica de Jesús era diferente. Ahora, aquí viene la pregunta con la que íbamos a entrar ahora, pero vamos a entrar el siguiente martes. Esta es la pregunta. ¿Cuál era la concepción que tenía Jesús de Dios, de la presencia de Dios? Porque reino de Dios significa eso, presencia de Dios. Cuando hablemos de la presencia de Dios, un tema tan actual, es que vamos a estar hablando justamente del reino de Dios. O sea, el tiempo ha llegado, la presencia de Dios ya está aquí. Ahora, ¿qué idea tenía Jesús de la presencia de Dios? O sea, del reino de Dios. Reino de Dios significa presencia de Dios, acción de Dios, movimiento de Dios. Cuando la Biblia dice el reino de Dios es, tenemos que entender, la presencia de Dios es, ¿ya? Reino de Dios significa acción de Dios presente, Dios aquí. Ahora, ¿cómo entendía Jesús eso? De tal manera que Él tuvo una vida y un ministerio que no encajaba con la mentalidad que sobre Dios había en la sinagoga y en el templo. Entonces se daba esta dualidad, y con esto cierro, se daba esta contradicción. ¿Cómo es que ese hombre no se ajusta a la idea de la presencia de Dios en el templo o en la sinagoga? Por tanto, es alguien pecador, como le decían en Juan, pero por otro lado, ¿cómo es que Dios lo respalda? O sea, ¿cómo es que ese hombre no respeta la presencia de Dios como nosotros lo entendemos? Pero por el otro lado, la presencia de Dios lo acompaña. Este es todo el drama. Entonces la pregunta es esta: ¿qué idea tenía Jesús de la presencia de Dios que lo hizo llevar esa manera de vivir y esa manera de servir? ¿Me explica, hermanitos? ¿Me explica, hermanitos? Vaya, esto vamos a seguir el siguiente martes, pónganse de pie. Hablar de la presencia de Dios es hablar del reino de Dios.